Realiza tus trámites o pedí tu turno sin moverte de casa. Envía un mensaje de WhatsApp al 2625 60 11 02 o al 2625 59 84 33. Recordá que también podés llamar por teléfono al 0800 266 4239 y resolver todas tus dudas. Sexagal, tu cooperativa. Bueno, buenos días a todos los que están participando de las charlas técnicas de la 39ª Fiesta Nacional de la Ganadería. Hoy es la primera. Contamos con la participación hoy de la ingeniera Milagros Sobredo, que es egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es responsable del área técnica de Global Tecnos, coordinando talleres de intercambio con empresarios ganaderos, realiza disertaciones en jornadas técnicas y económicas. Además realiza aportes de actualidad y análisis del sector, entre otras actividades. La disertación de hoy aborda la coyuntura y las perspectivas del mercado ganadero, tanto de invernada, cría, de hacienda a faena, para el mercado interno y exportación. Le damos la bienvenida a la ingeniera Sobredo y estamos escuchando su disertación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, gracias por el espacio, buenos días a todos. Por ahí, antes de arrancar propiamente con la charla, ¿querés presentar Coninagro? Gracias. Vamos a compartir con ustedes un breve video institucional. Bueno, mientras cuento, Sil, venimos trabajando juntos con Coninagro, ¿no? Por favor, desde Global Tecnos haciendo estas series de jornadas, así que un gusto estar hoy en Mendoza, en la Fiesta Nacional. Así que por ahí, antes de dar la charla y de comentar lo que trajimos de indicadores, queremos mostrarle el video institucional de Coninagro, que habla un poquito de la institución y lo que hace, ¿no? Así que ahora que ya está, vamos. Vamos entonces. Coninagro es una entidad argentina que representa y defiende los intereses de los productores cooperativos agropecuarios, de federaciones y de toda la agroindustria. Conformada por más de 800 cooperativas, buscamos construir desde el cooperativismo capital social para el desarrollo local y el arraigo familiar. Gestionamos soluciones a los problemas de nuestros asociados, abarcando las fases productiva, industrial y comercial. Coninagro está presente en todo el país con la territorialidad que aportan nuestras cooperativas y federaciones. La participación de productores en las comisiones asesoras regionales es de vital importancia. Generamos vínculos con diferentes sectores políticos, promoviendo la sinergia entre organismos públicos y privados, con el objetivo de liderar el gremialismo, con propuestas y contenido en materia de políticas sectoriales. Trabajamos para ser una institución grande, conformada por dirigentes que posean competencias políticas y con el fin que desde las cooperativas se promueva la sustentabilidad, la conectividad y el empleo, junto al desarrollo local de las comunidades del interior. Somos Coninagro, somos productores y agradecemos cada mañana el trabajo de nuestra tierra junto a nuestras familias y a quienes nos marcaron a fuego los valores de nuestra Argentina. La ruralidad y el espíritu asociativo nos sostienen una Argentina que quiere crecer y necesita vernos unidos. Coninagro, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Sí, Coninagro es una federación de cooperativas, así que dentro de esas cooperativas tenemos muchos productores ganaderos, así que para nosotros es muy importante poder compartir con ustedes esta información, esta charla, esperando de que sea lo más entretenida posible y que puedan sacarse las dudas. Así que mientras Milagros está disertando, ayudaré con las preguntas a través de chat. Buenísimo.
Bárbaro. Bueno, entonces damos inicio a la charla, vamos a los bifes. En este espacio la idea es compartirle cómo vemos nosotros que está la ganadería, por ahí describir un poquito en qué situación nos encontramos parados, y también ir pensando para adelante, o sea, de acuerdo a cómo nos vemos hoy, qué puede pasar, ¿no? En el mercado, en el precio, en la producción. Así que voy a empezar por las conclusiones, así tiramos, les cuento qué es lo que vemos y después lo desarrollamos. Si uno piensa en la cadena, en cómo estamos en la ganadería, y en el contexto en el que estamos produciendo, si tuviéramos que ponerle semáforos y describir un poquito, tenemos una cadena hoy en un contexto, bueno, complejo, ¿no? Una pandemia que está impactando en la economía y también en los hábitos de vida, que también impactan en el consumo, una economía local que le faltan dólares, que existe una brecha cambiaria, donde se conoce que hay un nivel de emisión alta y por lo cual la expectativa de inflación también es alta, y productivamente el contexto, ¿no? Con un pronóstico y realidad de sequía en varias zonas, ¿no? Así que ese es el marco, y si vemos los eslabones y tuviéramos que ponerle un semáforo a cada uno de esas partes, le ponemos una luz verde a la cría, una luz roja a la invernada, un signo de pregunta a la industria, y en el consumo dividimos hacia arriba el consumo interno, ¿no? El plato del consumidor argentino, le ponemos un semáforo amarillo y un signo de pregunta a la exportación, ¿no? Esa para nosotros es la foto en un contexto que nos faltaba ponerle el rojo, ya con describir esto simplemente da la luz, ¿no? de alerta en esta situación compleja que estamos viviendo, y nombro solamente estos del contexto, aunque hay muchas otras variables que van a afectar, pero estos creemos que hoy son los que atraviesan de forma más directa a la ganadería, ¿no? Así que empezamos a hablar de ganadería, pero no podemos dejar de hablar también de estas cosas porque están definiendo lo que pasa en el negocio, ¿no? Y para graficar un poquito cómo están atravesando, acá lo que hicimos fue mostrar cuál es la variación de precios, ¿no? De las distintas categorías de la ganadería, pero también pusimos el dólar y la inflación como dos variables a compararnos dónde estamos parados, ¿no? Esto es la variación de septiembre del año pasado a septiembre de este año. Fíjense, un 130% de incremento en el valor del dólar informal, un 37% de inflación, y en el medio un montón de curvas, ¿no? Esta azul y esta naranja, los dos valores de la cría, y por eso un poco este incremento en los precios nos permitía poner esa luz verde, ¿no? En la actividad de la cría. Después, en otro escalón, los animales de faena, ¿no? Lo que son los productos de la invernada, superando a la inflación, ¿no? Pero muy por debajo de los valores de la cría, y lo que es el mercado interno, que es esta línea acá celeste, azul más oscura, con un 60% de inflación interanual, ¿no? de incremento de precio, ¿no? Así que superando la inflación, por debajo de los valores de la cría, pero un poquito por encima de lo que fue el precio al consumidor. Obviamente esto depende uno dónde se para, ¿no? Fíjense, el dólar venía tranquilo hasta marzo, que aparece acá el coronavirus y un montón de otras medidas que fueron pasando, incrementaron el valor rápidamente. Lo mismo le pasó a los productos de la cría. Fíjense que en el mismo momento suben esto, ¿no? Y por eso entendemos nosotros hoy que hoy esas variables que pusimos en el contexto están afectando mucho a este negocio, y ante la imposibilidad de compra de dólares, de resguardar valor y la expectativa de inflación, ha habido una puja, ¿no? y una presión sobre estos bienes que se empiezan a asemejar más a este resguardo de valor que a los bienes de la economía no reflejados en la inflación. Así que un poquito como para ir poniéndonos en foco dónde estamos y por qué hablamos también de estas cosas que no necesariamente tienen que ver directamente con la producción ganadera, pero sí claramente impactan en el negocio y en el mercado, ¿no? Cuando uno encuentra estos desfasajes de precio así tan altos, la pregunta es dónde estamos parados, ¿no? Si estos incrementos son suficientes o no, y si el precio que estoy comprando y estoy vendiendo está bueno o no, ¿no? Así que lo que hicimos fue compararnos, ¿no? Como para poder ponernos un poco dónde estamos parados, cómo es el precio hoy en valores constantes, es decir, descontando la inflación que hace mucho ruido, o sea, el mismo poder de pago de hoy en relación a otros años, ¿no?
Fíjense, todas las líneas son los distintos años, y la línea negra es el precio del ternero del 2020, ¿no? Entonces esto es la categoría 160-180 kilos del ternero. Fíjense, 2018 y 2019, con precios muy bajos para la cría, los menores de este histórico que tenemos acá, y el 2020, que tuvo este comportamiento totalmente atípico, donde en abril, mayo, que empiezan a salir todos los destetes, en general los precios bajan. Este año el precio solo subió y se mantuvo en valores constantes hasta octubre, ¿no? Muy atípica la curva en relación a otros años, y como decíamos, esto muy condicionado por el contexto de incertidumbre, expectativa de inflación y falta de posibilidad de comprar dólares o resguardar valor en otros bienes, ¿no? Así que en la economía todos los bienes caían y todos los indicadores caían producto de la pandemia, y el ternero tuvo este comportamiento muy atípico, ¿no? Hoy se encuentra en un valor muy bueno en relación a otros años. Fíjense que está solo por debajo de estas dos curvas, ¿no? Así que esto es parte de la explicación, ¿no?, del semáforo verde que le ponemos a la cría. Cuando ese valor lo miramos en dólares, la película es un poco distinta, ¿no? Fíjense que en dólares está muy por debajo de otros años, y solo le gana el 2018-2019, que realmente fue un año muy malo para la cría evaluada en dólares. Bueno, en pesos también, ¿no? Así que esto es un poco dónde está parado, ¿no? Y a pesar de ese valor muy alto hoy en pesos, sigue siendo un momento bueno en dólares para ingresar o comprar, ¿no? Así que este es el cómo estamos parados, en dónde estamos parados con los valores. Cuando miramos esta película para los que engordan, los que compran ese ternero y después lo venden a faena, de nuevo, comparado con otros años, el precio no está tan bueno. No es, o sea, es una situación media, ¿no? Tuvimos muchos meses que perdimos contra la inflación, con un ternero que subía y entonces el negocio se deterioraba, y recién se empezó a despegar en julio y agosto, y ahora vuelve a tener una caída, que ahora cuando veamos la parte de comercio externo vamos a entender por qué, ¿no?, tuvo este pico acá y de nuevo esta caída. Y obviamente la pregunta que todos nos hacemos es a dónde va a parar esta curva, ¿no? Si va a ir en los próximos meses para abajo, le va a ganar a la inflación y va a recuperar valor. De nuevo, la película en dólares es bastante triste para la ganadería, donde tiene sus valores muy devaluados en relación a lo que vendía esa hacienda en otros años, ¿no? Cercano a los $2, y hoy estamos en $1.30. Así que esto es dólar oficial, obviamente, así que en dólares la situación no es buena, ¿no? Así que un precio del ternero que es alto, un gordo que no vale tanto, nos da esta situación desfavorable para el gordo. Para completar el panorama tenemos una situación de sequía. Este es un mapa de sequía que muestra la anomalía, ¿no?, en los últimos 3 meses. Esto con la última lluvia de la semana pasada, este mapa se aclaró un poquito porque estaba bastante más rojo. Así que esto obviamente condiciona también el negocio y las decisiones que los ganaderos pueden tomar. Y noticias del último tiempo, esto es la relación del precio del novillo con el maíz, que está muy desfavorable, ¿no? El maíz ha subido mucho en valor en pesos, con este gordo que no termina de recuperarse, y nos pone en una situación, fíjense, de 9,5, cuando en otros años, a medida que es mayor la relación, es más barato para el invernador utilizar maíz, ¿no? Esto quiere decir que necesito convertir 1 kilo de carne con 9 kilos de maíz, lo cual es una relación bastante eficiente, ¿no? Así que en esta situación, hoy este producto se pone caro para el ganadero, y tiene que ser muy eficiente para poder pagarlo, ¿no? Así que esto, combinado con la sequía, si lo tengo que usar, estoy en una combinación de un insumo que me resulta caro. Y si bien esto está asociado más bien a corrales, datos del último censo, dice que cerca como mínimo el 67% de las EAPs, de los establecimientos que fueron relevados, suplementan de alguna manera, ¿no? O sea que no es que el 67% usa grano, pero sí que hay un alto nivel de suplementación en los sistemas ganaderos, lo cual los productos que están asociados al maíz evidentemente afectan a muchos ganaderos, y esto termina de ponerles a luz roja a los engordadores. Así que este es un poco el panorama que nosotros estamos viendo.
sumado y por ahí sintetizando un poco esta combinación de situaciones, si nosotros decimos, ¿no? El ternero está caro, el maíz está caro, ¿qué está pasando en los corrales? ¿O cuánto tendría que valer ese gordo para que sea negocio efectivamente? Hicimos una cuenta, un ejercicio que bastante simple, comprar un ternero hoy o tener un ternero de recriado, ¿no? Que sale de los verdeos de invierno, en las pasturas, con 280 kilos, ahora en octubre, noviembre, ese hoy tiene un valor de mercado de 125 pesos, deberíamos darle, por ejemplo, una dieta con maíz, núcleo, algún gasto de alimentación y gastos comerciales, o sea, deberíamos incurrir si queremos terminarlo, y venderlo en 90 días, 70 días, a un novillito de consumo de 390 kilos. Hicimos esa cuenta, y hoy, para pagar los costos, este novillo terminado debería valer 128 pesos, ¿no? Eso en el mercado está a 115 pesos, por lo cual, por ahí esto es para graficar esto que veníamos diciendo, un ternero que vale mucho, un gordo que no vale tanto, y un insumo de alimentación que está caro, ¿no? Así que si quisiéramos salir empatados con este negocio, el precio debería subir un 12% por encima de la inflación en los próximos 3 meses, ¿no? Y esto es la síntesis, si quieren, de por qué le pusimos un círculo rojo a la invernada. Obviamente no todo es corral, pero si hacemos algunos modelos, ¿no? con base pastoril, esta relación es menor, ¿no? La necesidad de que suba el precio, pero aún sigue estando en números bastante ajustados, ¿no? Así que esto es lo que nosotros vemos hoy en relación a los precios, cómo han subido, cómo están parados, cómo están en relación a algunos de los insumos que se utilizan. Y lo que queremos resolver ahora para adelante es qué esperamos que pase, ¿no? Esta es la foto, esto es lo que pasó, esto es lo que parte de la pandemia, cómo fue marcando el ritmo de los precios y cambios en las políticas económicas, en los hábitos de consumo. La pregunta ahora es qué va a pasar para adelante. Así que tenemos algunas diapositivas con alguna información como para ir pensándolo, pero antes nos gustaría escuchar qué piensan los que están en la sala de lo que va a pasar. Así que vamos a lanzar una encuesta que pueden ir respondiendo, les va a aparecer en la pantalla, si me ayuda, donde les vamos a preguntar qué expectativas tienen en relación al precio de la hacienda de acá a fin de año, con el ternero, si va a subir, si va a bajar, si se va a mantener en relación a la inflación. Eso van cliqueando la opción que quieren, es anónima, y nos van llegando las encuestas. Así, antes de mirar cuáles son las perspectivas que nosotros vemos para adelante, tener la opinión de la sala que nos complementa, ¿no? Y también está bueno escuchar a los pares a ver qué están viendo. Así que los invito a ir respondiendo, tildan la opción y ponen enviar abajo, y se nos van acumulando. Las preguntas tienen que ver con qué esperan, cómo se comporta el precio hasta fin de año. Luego hay una pregunta sobre qué estoy decidiendo en mi negocio, si estoy cuidando los costos y tratar de quedarme en carne, si me estoy haciendo otra actividad, si quiero crecer en ganadería. Y por último, por dónde pasan mis incertidumbres hoy. También se los preguntamos para ver dónde están las mayores riesgos o vulnerabilidades que ven para adelante, ¿no? Así que los invito a ir respondiendo. Sil, vos decime cómo venimos, que yo no veo. Tenemos ya 5 o 6 votos. Si tienen alguna dificultad o no ven la encuesta en la pantalla, avísenos por chat, así les damos una mano, los ayudamos, o pueden volcar también sus expectativas en el chat, pero de esta manera nos sirve mucho más porque podemos procesarlo y mostrar los resultados más rápido. Así que no, ya tenemos la mitad de la sala ya votó, así que vamos a esperar un minuto más. Genial. Les vamos a mostrar además que en otros talleres que hemos ido haciendo, donde hemos hecho esta misma pregunta a distintos productores, le vamos a ir mostrando también qué es lo que piensa el resto, a ver si uno a veces pierde la dimensión, ¿no? Si está equivocado, si está viendo bien, a ver qué piensa el resto en estos momentos que es tan difícil hacer escenarios para adelante. La opinión de muchos también a veces nos ayuda a formar la nuestra, ¿no? Así que se los vamos a mostrar a ustedes también a ver qué es lo que dijeron el resto de productores a los que les preguntamos esto. Si te parece, Mili, vamos cerrando la votación entonces. Dale.
Yo no lo veo, Sil, así que vos mostrame y... Vamos a ver si entra uno de último No tengo el momento. boca de urna como las otras veces. Igual, si querés te voy adelantando. Dale. En incertidumbres la sala está muy dividida. En precios te diré que hay una mayoría visible. Lógico de que el público suele ser de una sola zona. Cuando tenemos gente de varias zonas, ahí se nos diversifican las respuestas. En esta no, en esta te diré que son muy clásicos de una misma zona. Así que si les parece, finalizo y te los comparto. Dale. ¿Vale? ¿Ahí lo ves? Buenísimo. Sí, sí, perfecto. Bien, el 60% espera que el ternero acompañe la inflación, es decir, que ya subió todo lo que tenía que subir, ya este es el precio de la primavera que suele subir, y esperan que se mantenga, aunque hay una proporción que espera que suba un poco más todavía, ¿no? Cuando hablamos de qué espera del precio del gordo, la mayoría espera que suba por encima de la inflación, y esto sería lo deseable, ¿no? Hablando de este negocio que está un poco deteriorado, así que hay una expectativa de que suba, aunque de nuevo hay un 30% que espere que se mantenga y una parte que baje, ¿no? Ahora les voy a mostrar lo que piensa el resto. Cuando estamos preguntando sobre cómo están las decisiones, cuidar los costos y quedarme en carne, casi el 50% de la sala. Esto tiene que ver, ¿no? Y nosotros lo venimos viendo en distintas jornadas, y es parte de esto de haber convalidado precios por ahí altos en el ternero, tiene que ver con eso, ¿no? De quedarme en un valor producto, y no en pesos que no sé cuánto voy a poder comprar después, ¿no? Así que esto es una decisión bastante de resguardo de valor ante una situación de incertidumbre, aunque están viendo la otra mitad ve que es una oportunidad en crecer, ¿no? O ve la oportunidad en este momento crecer. Creo que acá hay un 8%, ¿no? Que fue bastante consistente, espera que el ternero suba, espera que espera que bajen los precios y decidirse a otra actividad. Supongo que es bastante consistente su respuesta. Y en temas de incertidumbre, la mitad de la sala está muy preocupado por las normativas del gobierno que vaya a tomar y que condicione finalmente el negocio. Les muestro qué es lo que viene diciendo el resto de las jornadas, ¿no? Un 60% de todos los encuestados esperan que el precio acompañe a la inflación, es decir, que no suba más, ¿no? Y eso es negativo, si se quieren, como veíamos en relación al negocio del engorde. En las decisiones, una gran mayoría está en esta situación de resguardar valor, ¿no? De quedarme en un producto que conozco y que son kilos de carne, que es lo que produzco. Y de nuevo, en temas de incertidumbre, a coincidencia con lo que vimos en la sala, la gran mayoría está preocupada por las normativas que tome el gobierno que puedan condicionar el negocio ganadero. Así que estas son las jornadas que hemos hecho a lo largo de este año en conjunto con Coninagro. Así que hemos recorrido bastantes lugares del país desde la virtualidad, y es para mostrarles un poco la representatividad de estas encuestas, ¿no? Muy bien, esto es en cuestiones de expectativa. Ahora vamos a ir a algunos números duros que pueden colaborar con ir armando esta opinión de lo que puede pasar para adelante. Cuando pensamos en precio, pensamos en oferta y en demanda, y en esa puja de oferta y demanda se construye el precio. Así que para generar la información, para pensar cómo puede comportarse el precio, vamos a hablar de cómo está la oferta, la estructura de producción en la ganadería, cuánto podemos ofrecer al mercado de carne, y en demanda, cómo están nuestros consumidores y qué capacidad de pagar o demandar este producto tienen para construir el precio que estamos esperando. Si pensamos en oferta de carne, en cuánto vamos a ofrecerle al mercado, esto es la faena anual desde el 2008 hasta la actualidad. Fíjense que 2008-2009, después de esta gran seca y condición desfavorable para el negocio, hubo una gran liquidación y entonces una oferta instantánea muy alta de carne, y después de esa caída de stock,
la ganadería no pudo ofrecer tantos kilos de carnes, ¿no? Toneladas de carne, porque estaba creciendo en stock, ¿no? Así que veníamos de niveles de faena bastante bajos, y en el 2017-2018 esa recuperación de stock nos permitió ofrecer más carne al mercado, ¿no? Y nos encontramos hoy en un 2020 con una proyección de faena muy similar a lo que fue en el 2019, un poquitito más baja, pero bastante similar y bastante más alta que años anteriores, ¿no? Cuando nosotros pensamos si esta faena, o sea, cómo es esta faena, ¿no? Cómo se construye, lo que nosotros solemos mirar es a qué velocidad se está faenando sobre el stock total. Tenemos una caja que son los novillos y las vacas que van a ir a faena, y la velocidad que sacamos de eso es lo que nos genera si estamos en una situación de producción genuina de carne o en realidad estamos liquidando stock, ¿no? Así que en ese sentido les voy a mostrar los datos del 2019 y cómo estamos en este 2020. En el 2019 la velocidad de faena de hembras fue muy alta, ¿no? En un 22% casi, lo cual nos sitúa en una situación de liquidación. Esta tasa de extracción, cuántas vacas saco del stock que tengo, si es un 20% es una situación de equilibrio. Si es menor quiere decir que estoy sacando poco y estoy creciendo en stock. El año pasado, producto posiblemente del buen negocio que fue la vaca china, esta tasa se aceleró bastante y hubo algo de liquidación de vientres, donde cayeron 550.000 vientres de un año para el otro, ¿no? Así que parte de esto tuvo que ver con algo de liquidación de vacas. La tasa de extracción de machos, es decir, a la velocidad que estamos faenando los machos que tenemos, también fue acelerada, pero sin comprometer el stock, ¿no? Así que este 2019 fue una situación de acelerada a las hembras y una buena producción de parte de los machos. Lo que esperamos para este 2020 y cómo viene, bueno, en una tasa de extracción un poquito más desacelerada, ¿no? Que ahí estamos en la situación de un frágil equilibrio, o sea, si se acelera un poquito más es a costa de comernos la fábrica de terneros, ¿no? de liquidar vacas, y la tasa de extracción de machos sigue prácticamente similar al año pasado. Así que en este sentido, esta combinación da una faena muy similar al año pasado, y esperamos que en una situación de equilibrio de stock, ¿no? Temíamos, ¿no?, que esto de la sequía acelerara un poco las tasas de faena, y eso genera liquidación. Eso vamos a tener que ir monitoreándolo en lo que queda del año, ¿no? Así que en términos de oferta total anual, nos estamos imaginando una situación muy similar al 2019, pero tenemos una pregunta que venimos escuchando y nos viene dando vueltas, es si en estos últimos meses puede haber un bache en la faena, en la oferta instantánea de carne, ¿no? Y esto producto de que este mal negocio del corral puede hacer que gran parte de los sistemas que estaban terminando a corral no lo estén haciendo en este momento. Así que en eso buscamos, los datos que podemos mirar es la cámara de feedlot, cuánta ocupación hay en los corrales, si hay mucha ocupación, y entonces eso se trasladaría a una oferta o no a futuro, ¿no? Cuando miramos el 2020, ese porcentaje de ocupación fue bajando desde julio hasta la fecha, está en un 64-65%. Si lo miramos en comparación a otros años, está bastante similar a lo que es la oferta, la ocupación promedio, ¿no? Entonces, en los corrales comerciales parecería que, a pesar del mal negocio del corral, la producción continuó, ¿no? La pregunta es qué está pasando en los corrales adentro de los campos o en los corrales no registrados dentro de la Cámara, ¿no? Si esta mala situación del negocio, de malas relaciones compra-venta, de mal precio del maíz, han hecho que se estén engordando mucho menos animales en corrales y se afecte la oferta instantánea de los próximos 2-3 meses. Así que la verdad es que esto es una incógnita, no tenemos ninguna información como para decir si sí o si no, pero es un signo de pregunta y una alerta de si no puede haber un bache instantáneo por esta no engorde en corrales que comprometería la oferta instantánea de los próximos meses, ¿no? Y eso, o sea, un bache de oferta puede generar algún salto de precio si la demanda convalida, ¿no? Así que en este sentido, ese es el panorama, se los describo, pero no tenemos una opinión de si esto va a ser una realidad o no. Así que también para ir monitoreándolo para adelante. Eso es por parte de la oferta. Si pensamos por el lado de la demanda, la pregunta es cómo están quienes consumen la mercadería que nosotros producimos, ¿no?
Y en ese sentido contarles que de nuestra producción hay una parte que se va a exportación y gran parte que se queda en el consumo interno. Desde el 2017 a la fecha, la participación de la exportación en la faena total se ha ido incrementando, ¿no? Pasamos en años anteriores solo el 7% se exportaba y fue creciendo el 11%, el 18%, el año pasado un 26%, y en este 2020 tuvimos una caída muy grande de la participación de las exportaciones, producto del coronavirus y todas las complicaciones de logísticas y cierre de mercados que hubo, que luego se recuperó y nos encontramos en la situación promedio de que hoy más o menos el 26% de la producción se exporta y el resto queda en el mercado interno, ¿no? Así que acá cuando pensamos en cómo están quienes consumen, la foto es que el 75% de nuestra producción se va al mercado interno, así que saber cómo están y cuánto pueden convalidar precios o no es muy importante para pensar el precio para adelante. Así que vamos a mirar algunos datos de cuál es la situación de nuestro consumidor, de este gran consumidor que se lleva el 75% de la producción. Si miramos cómo es ese plato de consumo de proteínas, nos encontramos que no solo consumimos carne vacuna, sino carne aviar y porcina, que la participación de estas dos carnes se fue incrementando en los últimos 15 años, donde se duplicó el consumo de pollo y aumentó 1 kilo por año el consumo de cerdo, y hubo cierto detrimento en el consumo de carne, generando un nuevo equilibrio en el plato de proteínas de los argentinos, ¿no? Y salimos de este 60-65 kilos para acostumbrarnos a un nuevo consumo de 50 kilos de carne vacuna. Si miramos el total de proteínas consumidas, crecimos en la oferta total de proteínas y nos encontramos dentro de los países que más consumen proteína animal, como un indicador muy bueno, ¿no? de la calidad de proteína que se consume. Esto ha ido teniendo fluctuaciones, este es el consumo estimado mensual, ¿no? Fíjense cómo en algunos meses nos acostumbramos a un consumo, o sea, el consumidor argentino demandó mucho menos carne, ¿no? Y nos encontramos en esta situación promedio de 50-51 kilos. Así que en este sentido tenemos un consumidor interno que está abastecido de proteínas totales, y que además se ha acostumbrado a un consumo inferior de carne vacuna, que en otros momentos un número así era impensado, ya que estábamos acostumbrados a comer 60, 70, 62 kilos en el 2005. Así que ese es el primer dato. En precios al mostrador hubo un salto muy grande de precios en marzo, que hablaban de un efecto estoqueada, la gente hizo la compra por la cuarentena que se venía sin saber que íbamos a estar prácticamente hasta Navidad. Después de ese salto grande de precios hubo una caída 2 meses seguidos, a pesar de que había inflación, la carne bajó en el mostrador en mayo y junio, y la pregunta es cómo estamos en relación a otros momentos, ¿estamos caros o baratos? Y la verdad es que si nos comparamos en precios constantes, es decir, sacando la inflación, tenemos un precio que es alto en relación a otros momentos, ¿no? Así que no estamos en una situación de malos precios en el mostrador, ¿no? Cuando veíamos el primer gráfico de variaciones, la carne del año pasado a este año le ganó bastante por encima la inflación. Así que a pesar de todo el deterioro que hay en el consumo interno y donde todos los indicadores de consumo cayeron, el de la carne está dentro de los que no ha sido tan perjudicado, ¿no? Así que en ese sentido, si pensamos en cuánto más puede convalidar, encontramos cierto freno porque el consumidor ya ha ido convalidando y la carne incluso ha subido un poco más que la inflación. Como decíamos, además es un consumidor que está abastecido y que tiene otras opciones, donde la carne aviar está con precios inferiores, está dentro del plan de precios cuidados, y sí el cerdo está ahí en una situación, en algunos cortes incluso más caros, que ante la preferencia, por ahí el consumidor, ante menos precios o precios más caros del cerdo, se inclinaría a favor de la carne vacuna, ¿no? Así que ahí ese nos juega un poquito a favor. Así que en suma, digamos, de las cosas que vamos viendo, ¿no? y poniendo semáforos en qué situación encontramos a cada eslabón de la cadena, pensamos en un consumidor interno que está abastecido de proteínas totales, que tuvo caída en sus consumos totales, de todo lo que se consume, los indicadores dan caída, en los menos fueron los alimentos, así que en ese sentido bien. El precio es bueno en relación a otros momentos, y tenemos estas otras carnes con esa descripción de precios que la sigue, ¿no? Así que en ese sentido le ponemos la luz amarilla, ¿no? en pensar cuánto más puede convalidar subas de precio.
Como decíamos, la otra parte, ese 25%, se va a exportación. Cuando pensamos en exportaciones, y hablando también de esta necesidad de dólares que hay en el país, el agro ha exportado en relación al 2019, de las exportaciones totales, el 70% vienen del agro. El año pasado ese valor fue del 60% de la participación del agro, así que este año una participación mayor. La carne se encuentra en el sexto lugar, así que de la matriz de exportación tiene un rol interesante la carne, y este año subió en volumen, pero cayó en valor, ¿no? Si miramos la tonelada exportada en valor, es algo más baja de lo que fue en el 2019. Así que en ese sentido, por ahí resaltar que para la cadena de vacuna la exportación es importante, y para el complejo exportador el rol de la carne también tiene un lugar interesante o responsable del ingreso de dólares al país. Cuando miramos la evolución de las exportaciones, fíjense que veníamos de valores muy bajos de exportaciones. 2018 crecimos, 2019 también, y esta sería la proyección en gris de lo que esperamos para este año, ¿no? Un valor muy similar al 2019. Esto obviamente está condicionado por si se faena más o menos, y si se asigna el consumo interno más o menos kilos de carne, ¿no? Pero con un consumo de 50 kilos de carne y una faena similar al 2019, nos daría una exportación muy similar al 2019 para cerrar el año. De todo ese paquete que se exporta, la mayoría se va a China, ¿no? El 73% se lo lleva a China, y lo que hicimos fue pintar el resto de los destinos de acuerdo al valor de la tonelada exportada, ¿no? Y en ese sentido nos encontramos que la gran mayoría se exporta a destinos de bajo valor, es este gris oscuro, está un poquito más que el 74%, que tiene un valor de la tonelada exportada entre $3.000 y $4.000. Después tenemos destinos de valores medios, ¿no? Donde la tonelada vale de 5 a 6, $7.000, y ese es el 15%, ¿no? de nuestras exportaciones, y solo tenemos un 8% de alto valor que vale más de $9.000 la tonelada, que principalmente es la Unión Europea. Así que ese es el mapa, ¿no? de las exportaciones que hacemos, y vamos a ir por algunos datos de exportaciones y de esos principales destinos. Acá resaltar un poquito que cuando uno mira el valor de la tonelada exportada, obviamente a medida que uno avanza en mercados, por ahora se está haciendo sobre mercados de bajo valor, entonces la tonelada exportada, el promedio del valor es más bajo, ¿no? Acá tiene más participación del total la Unión Europea, entonces hoy le seguimos mandando los mismos kilos, pero tenemos más destinos de menor valor y nos encuentran esta tonelada, ¿no? Así que el valor de la tonelada exportada viene cayendo, y en este sentido, acá si bien es bastante amplia la caída, también resaltar que en realidad, la carne del mundo cayó, y bueno, nosotros tenemos alta participación además de mercados de bajo valor, pero esto no está exento de lo que viene pasando en el resto del mundo, y no es solo consecuencia de lo que está pasando acá, ¿no? Pero sí, tenemos alta exportación, pero a un valor bajo en dólares en el envío total. Como les decía, China se lleva el 73% se llevó este año el 73% de nuestras exportaciones, así que vamos a hacer un pequeño repaso o contarles un poquito de cómo es el consumo chino y qué significa China para Argentina y también para el resto de los países que exportan. Cuando miramos el plato de proteínas de los chinos, encontramos que hay más participación del pescado, que la participación de la carne vacuna era muy baja en el 2000, ¿no? Y que estaba en un valor de 70 kilos las proteínas totales consumidas. Con el crecimiento de China, el crecimiento económico, la población empezó a consumir más proteínas totales, acercándose a los 100 kilos de proteínas totales, y fíjense que aumentan un poquito la carne de mayor valor, que es la carne vacuna. En el 2018 continuó esta tendencia de incrementar el consumo de carne vacuna, manteniendo los kilos totales, o sea, redistribuyendo un poquitito los kilos, y tuvo la peste africana porcina que destruyó su producción de cerdos,
lo cual hizo que hubiera un bache de oferta de proteínas. Fíjense que caen el consumo de proteínas totales, y se genera una nueva distribución en el consumo, ¿no? Esto es la caída de madres, de toda la faena que tuvieron que hacer por la fiebre porcina, hizo que cayera mucho la oferta. Aumentaron la producción de aves, que es como la más rápida que puede reaccionar, disminuyeron un poquito lo que exportan de pescados, y la carne que tomó impulso también fue el consumo de carne vacuna. Así que fíjense, el incremento como de a poquito la carne vacuna fue ocupando más lugar, y multiplicado por la millonada de chinos que son, esto tiene un impacto enorme en la cadena de carne para cualquier país que exporta carne, ¿no? Y esta falencia en la proteína de cerdo, parte la fueron distribuyendo y parte se la asignó a la carne vacuna, ¿no? Así que en ese sentido, esta es por ahí la foto o la explicación de lo que fue pasando en el lugar donde China fue creciendo y demandando cada vez más carne, ¿no? Si miramos cómo fue la foto o la evolución de nuestras exportaciones a China, este es el 2017, en la línea azul, y en este eje, en el eje izquierdo, es cómo ha ido evolucionando las exportaciones mensuales. Fíjense que fue creciendo y demandando como una aspiradora carne, producto de, como les decía, la fiebre porcina. Y en la línea verde es el valor de la tonelada exportada a China. Fíjense que venían, está graficado en el eje derecho, venían en 4.000, 4.200 dólares. En julio, y a partir de julio-agosto del año pasado, empezó a incrementarse muchísimo el valor, o sea que demandaban mucho y además el precio subía. Y en diciembre el gobierno chino dijo, bueno, no estamos dispuestos a que nuestro consumidor pague para el año chino, el festejo del año chino, una carne tan cara, así que intervino el mercado. Sumado a eso llegó el coronavirus, que generó todo un trastorno en el desarrollo de los mercados, y se cayeron abruptamente los envíos a China y los precios, que hasta hoy siguen cayendo, encontrándonos en este momento un valor mínimo de la tonelada exportada a China en lo que va de la historia, ¿no? Fíjense que después de esta intervención, coronavirus, cuando la evolución de la enfermedad se recuperó, se mermó un poco en China, aumentaron nuevamente las exportaciones, pero el precio no se recuperó, ¿no? Y este es el valor promedio de la tonelada exportada en el 2020. Así que China tiene esto, ¿no? Que tiene una demanda voraz de carne, pero tiene un gobierno que logra intervenir de manera efectiva y no está dispuesto a que su consumo interno pague un valor que no les parece adecuado, ¿no? Como algunos datos más, y por ahí sintetizando a China, y le doy importancia porque es nuestro mayor importador de carne hoy, pero es el mayor para nosotros y para muchos países porque es el principal importador de carne del mundo, y se lleva el 20% de lo que se exporta entre todos los países que comercializan hacia el exterior. China absorbe ese 20% siendo el número uno. Entonces todo lo que pasa en China nos afecta a nosotros y nos asusta depender tanto de este mercado, pero la verdad es que es el mercado que más demanda y que más crecimiento ha tenido en su demanda, ¿no? La fiebre porcina impactó enormemente en su producción de cerdo, que era su proteína de mayor consumo, y eso tuvo sus consecuencias, y en este 2020 se esperaba que importen 1,800 gramos de carne por cada habitante china, lo cual genera ese valor, esa aspiradora en el mundo que vamos viendo, ¿no? Tener en mente, ¿no?, que China tiene estas relaciones comerciales complicadas y de alta intervención, así que en ese sentido nos pasa a nosotros y les pasa al resto de los países que comercializan con China, y también saber que tienen un consumo de carne y un hábito de consumo muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros, donde se comercializa de forma distinta en distintos mercados, y además en platos más bien guisados que bifes o asados como lo comemos nosotros. Entonces hoy todavía su hábito de consumo tiene que ver con consumos de carne de baja calidad, ¿no?, donde hacen guisados de 6 horas, donde la carne larga toda su grasa y su jugo a esos guisados. Entonces una colita de cuadril no tiene sentido en ese mercado hoy, ¿no? Así que ese sería el desafío, de que esa millonada de chinos coman carnes de un poquito de mayor calidad para que suba el precio, ¿no?, poder ubicar cortes de mayor calidad. Eso fue China. Si pensamos en el segundo destino en importancia para nosotros es Unión Europea.
La Unión Europea, de nuevo, está graficado las toneladas enviadas, y en verde los dólares que vale la tonelada. Fíjense cómo acá el efecto coronavirus hace caer abruptamente los envíos hacia la Unión Europea. Cuando se reactiva la vida de restaurantes, hoteles, turismo, se abre nuevamente el mercado, suben nuevamente los precios. En este bache de envíos y de precios, realmente la categoría más afectada fue el novillo, porque es el destino principal y el que le pone el valor a nuestro novillo. Y en julio-agosto eso se recuperó y impactó rápidamente en nuestro precio, pero las nuevas olas de rebrote, y llegamos a una tonelada que nos ilusionó un montón, y estos mejoran en el precio de $11.000 la tonelada promedio, así que la Hilton iba mucho más por encima de ese valor, pero en septiembre-octubre los nuevos rebrotes de coronavirus hicieron que el precio nuevamente bajara y también bajara la demanda, esto que nos había entusiasmado un montón la reactivación en el comercio, y nos pone un nuevo freno al novillo de exportación, que bueno, se vio rápidamente reflejado en el precio que se le paga al productor, ¿no? Así que en este sentido, pensando para adelante, todo este nuevo rebrote y nuevas restricciones a la vida social en Europa, donde mayoritariamente la carne se consume en restaurantes y hoteles, de nuevo es un desincentivo para la suba del precio en Argentina. Después tenemos Israel como otro destino muy interesante, donde acá le enviamos el pecho del novillo, toda la parte delantera, pero con un ritual de faena supervisado por rabinos, ya que es una faena religiosa, donde garantiza que el animal no ha sufrido el desangrado de tal manera que es la religión como se les permite comer a la carne, y esto genera que esa tonelada enviada tenga un valor muy interesante y genera un valor muy interesante para el frigorífico que logra este corte, ¿no? Los pulsos en los envíos tienen que ver, ¿no?, con la venida de los rabinos a supervisar esa faena, y luego se envía todo eso faenado, ¿no? Estamos hablando de una tonelada de $7.000 promedio. En septiembre se retiraron los rabinos, acá en marzo estaban acá, se fueron, después volvieron bastante rápido a pesar de todas las restricciones de circulación, y bueno, se espera que en octubre, ahora en noviembre, reingresen y puedan garantizar la faena para los siguientes envíos. Y la noticia acá es que hay negociaciones desde la embajada para que vengan más rabinos y aumentar los envíos hacia Israel, que generan también son un mercado interesante y que condiciona también el precio de nuestro novillo, ¿no? Así que en este sentido hablan de duplicar las exportaciones a Israel. No vemos que sea factible en el corto plazo, pero bueno, sí una intencionalidad, ¿no?, de reforzar este mercado y de aumentar, hablaban de aumentar un 30% la cantidad de rabinos que llegaran en el próximo envío. Así que en ese sentido, no sé si se va a ver en el precio de noviembre, pero para un poquito más adelante, si eso se efectiviza, es una buena noticia para Argentina. El otro destino que a resaltar fue Estados Unidos en este año, que se llevó el 3% de nuestras exportaciones. A Estados Unidos estuvimos fuera del mercado durante 20 años, logramos volver en el 2019, fíjense que acá la línea viene muerta en el 0, y recién en julio del año pasado se reactivó. Los primeros envíos fueron de muy alto valor porque fueron en avión, y luego ya empezamos a acostumbrarnos a este destino, a incorporarlo dentro de las integraciones, y generó un volumen interesante que en julio-agosto fue responsable también del incremento del precio del novillo, ¿no? Acá en Estados Unidos tenemos una cuota de 20.000 toneladas sin arancel. Hasta agosto se habían despachado 18.000, y en las primeras semanas de septiembre se despachó el resto, y todo lo que va por fuera de esas 20.000 toneladas tiene un arancel del 26%, perdón, lo cual nos deja casi fuera del negocio, ¿no?, donde ya no conviene enviarle a ese destino, porque pasamos de una tonelada de $5.000 a $3.800, ¿no?, que es lo mismo que paga China por cortes que son de mayor calidad.
Así que en este sentido, Estados Unidos fue un gran envión en julio y agosto. Los frigoríficos se adaptaron rápidamente y pudieron captar este valor, pero esto hasta enero, que se vuelva a abrir esa cuota de 20.000 toneladas, no va a tener injerencia en nuestro mercado. Así que en ese sentido fue una muy buena noticia. Es un mercado muy interesante, pero el techo está cerca, ¿no? Son pocas toneladas para el volumen que exportamos. Así que ampliar esto sería un gran beneficio para la cadena, ¿no? Así que por ahí cerrando y abriendo el espacio a preguntas para discutir lo que hemos visto y intercambiar con ustedes, creemos que hoy el contexto, tanto de la pandemia como del contexto económico y productivo desde el lado de la sequía, están condicionando muy fuerte a la cadena, ¿no? Siempre son el marco, pero en este momento vemos como la injerencia directa en todos los eslabones, y de nuevo, con los semáforos, retraigo lo que mostré al principio, pensando en una cría con un semáforo bastante verde, en tema de precio y de que el resguardo de valor ha hecho incrementar los valores de la cría, la invernada con un precio regular y muy malas relaciones de precio entre lo que compra y los insumos que utilizan, y la faena, toda la parte de la industria con un signo de pregunta, ya que tiene gran parte de sus envíos y sus compradores, que son los consumidores argentinos, con un semáforo amarillo, ¿no? Abastecido, con un nuevo equilibrio de consumos, y con un precio de la carne que ya superó el valor de la inflación, y una exportación que también tiene muchas incertidumbres en este momento, donde la seguridad es que China va a demandar carne, lo que pasa es que quiere pagarlo poco. Europa con esta nueva ola de contagios, ¿no? Que frenó tanto la demanda como el precio. Israel, que tiene esta demanda estacional y al cual veníamos abasteciendo muy bien. La pregunta de cómo seguirá y si efectivamente lograrán traer más rabinos y aumentar ese mercado. Y Estados Unidos, que fue una muy buena noticia, pero hasta enero no genera una integración al cual podamos seguir enviándole, y eso apoyando o no el precio, ¿no? Así que un poco esa es la foto. Y mientras van anotando las preguntas y pasándonos las preguntas, así abrimos la discusión, por ahí te doy 5 minutos, Sil, para que les cuentes esto que para agendarse y tener presente en los próximos días. Muchísimas gracias, Mili. Queremos de paso aprovechar la oportunidad para invitarlos. El próximo 9 de noviembre tenemos un congreso internacional donde hay invitados de distintas partes del país y con distintas visiones, empezando a pensar no solo la parte productiva, sino también desde el lado del consumidor para generar alimentos saludables. Así que va a haber un debate tanto de consumo interno como de exportación, muy lindo, así que los vamos a invitar a que se sumen también vía Zoom. Así que si les parece, ahora ya tenemos un par de preguntas, ahí saludan desde Junín Mendoza. Lo que vamos a hacer es relevar las preguntas vía chat, así que vamos a dejar la placa, si querés, final, Mili. Por supuesto, perdón, por lo del congreso, los invitamos en la página de Coninagro, van a tener las inscripciones www.coninagro.org.ar, así que ahí pueden ingresar y ver el congreso del 9. Y por esta disertación más ganadera, desde el punto de vista de alimentos saludables, vamos por el lado de las proteínas, como dijo Milagros, tenemos 2 preguntas. Arranco con la primera, Mili. Dale. Dale. Bien, ¿qué te imaginás que puede pasar si se reduce la oferta de carne? ¿Comeremos menos de 50 kilos o se convalidarán mayores precios para una recuperación de la oferta? Bien, creo que es posible que comamos un poquito menos, porque, o sea, en los meses que ha caído, la reacción no ha sido ni de subir rápidamente el precio, ni en otros momentos donde eso era noticia nacional y escándalo prácticamente. Creo que hay una situación de un nuevo consumo, y eso, en tantas restricciones en este momento, me parece que no sé si es por la que más
se quejarían. Así que creo que puede haber 1 kilo menos o 2 kilos menos en el mercado interno, y esperaría que algo, a menos que eso, creería que algo iría a traccionar en el precio, ¿no? Creo que en estos valores que se están manejando de 49, 50 kilos, esto es lo que el mercado ha pagado. Tal vez una restricción más grande sí genere un pequeño salto en el precio, ¿no? Pero la verdad es que es percepción, ¿no? Es percepción, y siempre va a depender de que en una menor faena la exportación siga traccionando, ¿no? Porque si lo que no se exporta se cae al mercado interno, sí generaría un problema, no una sobreoferta instantánea, creo que sí, ¿no? Porque el mercado está bastante abastecido y complicado económicamente como para absorber esa oferta, ¿no? Así que creo que una sobreoferta sí genera una reacción muy negativa. Una faltante dependería de cuánto traccione la exportación, y algo creo que debería o sería factible que traslade, ¿no? Bárbaro. O sea que un poco de las dos ya estamos en cosas. consumos bastante bajos a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Es como el límite, estamos explorando un nuevo límite que no nos imaginábamos. Eso era lo que te quería preguntar, o sea, porque estaríamos yendo mucho más allá de lo que hemos sido antes, pero también estamos viendo que hay más cerdo y más pollo en la producción, ¿no? La faena viene subiendo. Y eso Sí. va con la segunda pregunta enganchada de esta, que era si vos crees que hay alguna idea de intervenir exportaciones, así como en su momento hubo algunas herramientas de cuotas o cupos o permisos. ¿Crees que vaya algo así como para garantizar que haya oferta? Mira, en términos de exportación, creo que la necesidad de dólar la conocemos todos. Incluso en ese sentido el gobierno sacó efectiva o no la medida, la señal de haber quitado las retenciones o bajado las retenciones en los granos, volvió a extender la quita de retenciones en los cueros, como señal, no digo de que sea efectiva la medida, está hablando de que no quiere tocar las exportaciones, ¿no? Al contrario, necesita ávidamente esos dólares, por lo cual la lógica diría que no, ¿no? Después pasa la otra cuenta es la del consumo, y creo que en parte la medida de frenar, o bueno, es lo que se dijo formalmente, no quitan las retenciones de las carnes, fue por el miedo a la suba en el mercado interno. Así que en ese sentido creo que ahí hay una disyuntiva interna en el gobierno también, ¿no? de qué hace para tener más dólares sin subir en el mercado interno. En ese sentido, la carne impacta bastante en las mediciones de inflación. Entonces, dentro de los componentes de la inflación, lo que pasa con la carne impacta rápidamente en el valor que después publica el INDEC como inflación, y entonces es un valor que no les gusta que se les dispare porque le afecta a la inflación enseguida. Así que en ese sentido tienen ahí una discusión. Y ahora les cuento lo que dicen desde la mesa de las carnes. Está Dardo Chiesa como referente, y la conversación es que ellos tienen muy buen diálogo, desde la mesa de las carnes hay muy buen diálogo, pero que perciben como una coalición de gobierno donde hay un ala con la que conversan, que promueve las exportaciones, y un ala más en comercio, que tiene que ver con el comercio, con la parte que va a comercio interno, donde no quieren que suba el precio en el mercado interno, lo cual se ven como dos ejes dentro del mismo gobierno, y bueno, la pregunta es hacia dónde pujará más, ¿no? Yo creo que la necesidad de dólares va a hacer que no intervengan. Creo que podrían haber intervenido en otro momento y no lo han hecho, y ya estamos explorando estos precios, y ya estamos explorando este consumo. Así que desearía que no haya intervenciones en esa línea, porque bueno, ya hemos visto que no han llevado buen puerto a la cadena de carnes, ¿no? Así que creo que puede pasar cualquier cosa. La predecibilidad de las medidas, creo que nadie las está pudiendo adivinar, así que tampoco lo que va a pasar en ganadería, pero creo que ya podrían haberlo hecho si lo querían hacer, ¿no?
Claro, me parece como buen punto el tema del diálogo que vos habías mencionado. Creo que habiendo diálogo, creo que no se va a llegar a una medida que sea tan extrema como la que se había tomado antes. Pero sí quizá algún foco en otras herramientas para garantizar el abastecimiento que no sean los cupos, sino más al estilo acuerdos o en lo mismo, en la cadena, cuando se ven baches en alguna zona, se genera oferta, ¿no? Y te sumo una pregunta más micro, ¿puede ser, Mili? ¿Sí? Vamos. Pregunta Pablo. Si el precio del novillo destete se mantiene en parámetros actuales, ¿cómo verías el negocio interno de recría o engorde para los próximos 6 a 12 meses en cuanto a rentabilidad o márgenes, ¿no? Dice, le agrega, considerando que difícilmente se convalide, como decimos, un aumento de precio de la carne. Bien, es difícil pensar un precio de acá a 12 meses con la inestabilidad que hay del contexto macro, ¿no? Entonces, es difícil. Lo que me da a pensar de acá a 12 meses es que la realidad mundial, ¿no? de mercados y de actividad económica sea muy diferente a la actual, ¿no? Y eso me parece positivo en términos de salir de estos impulsos, o sea, estos pulsos del mercado donde se reactiva la actividad y nos entusiasmamos porque volvemos a enviar y a buenos precios, y después los rebrotes hacen que se vuelva a cerrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los negocios, los sistemas, ¿no? que van a pasto, que están estirando un poco las decisiones para adelante, los puede ubicar en un mejor contexto mundial del resto de los consumidores. La verdad que en Argentina me cuesta ver un panorama en el corto plazo muy favorable por la situación en la que nos encontramos hoy, pero me entusiasma un poco pensar que más adelante, por lo menos en el contexto internacional, la situación sea un poco más favorable a la actual, ¿no? Donde ya existan vacunas, ya haya una convivencia con el COVID más amigable que la que tenemos hoy, ¿no? Entonces, donde haya eso, reactivación de las economías, del turismo, de los hoteles, del consumo de carne de alto valor que se dan en esos circuitos, ¿no? Mili, te sumo una más, que creo que nos la han hecho en otras jornadas, pero es la consulta de si los emprendimientos que se vienen anunciando de China en cerdos puede afectar nuestra producción o nuestro mercado acá. Y Pablo te agradece que te dice muy completa y concisa tu exposición. Así que ya ven, Sí. después lanzamos a Milagros como Milagros responde. Che, en los emprendimientos de China, Flaco, ¿querés contestar la voz? ¿Estás por ahí? Con mayor... A ver si lo tenemos. Ah. En el tema de emprendimientos de China, la primera respuesta que hemos dado es que creemos que no va a ser en los niveles que se estaba anunciando, así que en ese sentido sería un poco menos el impacto. En el corto plazo creo que la demanda de proteínas sigue siendo muy alta por parte de China, y entonces hasta que eso se efectivice no creo que sea muy en el corto plazo. Y después se apuntaría que la carne vacuna no sea sustituto de la carne porcina, porque se ubica, o sea, en precios muchísimo más altos y para como otro mercado, así que en ese sentido no sería una sustitución directa, aunque la mayor producción que pueda haber, y esto de que China pueda manejar sus precios por ser parte o sea, acordar los precios porque es quien invierte, pueda generar alguna atracción, ¿no? O sea, al contrario, una retracción en lo que consume de carne vacuna, ¿no? Yo creo que Argentina apunta a ir formando un consumidor chino más exquisito en su paladar por la carne bovina. Hay acciones del IPCB hace bastante tiempo de enseñar a comer otros platos, ¿no? Más allá de estos guisados donde consumen los garrones, brazuelo y demás, y poder ir metiendo cortes de mayor valor, y
y ahí podría ser una ventaja, ¿no? Hoy estamos en un mercado totalmente de volumen y precio, y donde además estamos bastante más lejos que otros países que le exportan, por lo cual la verdad es que nos ha venido espectacular China, gracias China por todo lo que se ha llevado, pero deberíamos aspirar a mandarle eso y también ir colocando cortes de mayor valor para realmente diferenciar el producto, ¿no? Fíjense, o sea, ellos pagan como 4 o 5 veces más la carne de vacuna que la de cerdo, por lo cual tendríamos que seguir apuntando a un mercado que valorice eso y no que se lleve todo de bajo valor, ¿no? Porque, bueno, nos generaría un negocio mucho más competitivo a nosotros. Y en ese sentido resalto el trabajo que está haciendo el IPCBA hace un tiempo largo de jornadas, de interacción con influencers, ¿no? Y con chefs reconocidos en China, auspiciados y inculcando, ¿no? Otro hábito de consumo en los consumidores chinos, que traerá nuevos desafíos, ¿no? De nosotros, de trazabilidad, posicionamiento, uniformidad del producto, packaging para la venta online, ¿no? Que es un consumo muy alto en China, se consume por internet, así que eso, por ahí también nuevos desafíos para la cadena, en eso, en ir posicionando un nuevo concepto de la carne y de mayor valor, ¿no? Sí, totalmente. Lo veo más por ahí, ¿no? Creo que no es o sea, no me gustaría que la carne vacuna se posicione como competencia del cerdo. Me parece que tenemos que ubicarnos en otro lugar en la cabeza de los consumidores. No, totalmente, y aparte tenemos maíz te diría, para mucho más que solo lo que hacemos ahora, así que creo que tenemos espacio para poder hacer más carne. Te hago una última pregunta y vamos si te parece, a la encuesta final. Que te preguntan sobre el mercado chileno, que teníamos un poco de info. ¿Cómo ves la actualidad? Sabemos que mandamos carne enfriada ahí, y qué perspectivas le ves para adelante, si es que has visto algo. Bien, fue un mercado que fue creciendo y que no se afectó por la pandemia, ¿no? O sea, no tuvo caídas. Por estar tan cerca le podemos enviar carne enfriada, y eso es carne de altísimo valor, así que me parece que es un mercado interesante a seguir cuidando y potenciando, y que tiene sus limitantes productivas, o sea, por la superficie que tienen y la distribución del agua y un montón de condicionamientos naturales, su potencial productivo es medio el que es, ¿no? Así que en ese sentido, estando tan cerca, ojalá podamos hacer crecer ese mercado y abastecerlo nosotros que estamos al lado, y que nos permite eso, ¿no? Un producto de altísima calidad como es la carne enfriada, que genera un valor mucho más alto que lo que enviamos en barco congelado, ¿no? Bárbaro. Mientras les vamos lanzando la última encuesta con Milagros, esta es más del estilo ¿qué les pareció la jornada? Tenemos una última pregunta. Va por el lado del consumidor otra vez. ¿Estás viendo algún cambio repentino en los hábitos de consumo, en los tipos de corte que se consumen, o se han mantenido con la pandemia? No, ha habido algunos cambios, principalmente al principio de la cuarentena, donde las reuniones sociales y las juntadas dejaron de ser habituales, así que hubo una caída por ahí en los cortes parrilleros. Así que ha habido algunos, el IPCBA hace un estudio, está haciendo seguimientos muy interesantes también del consumo interno, donde va relevando los cambios de hábito y demás. Y bueno, y ahí hay algunas cosas interesantes, ¿no? Que empieza a relevar, no sé si producto, no creo que sea producto de la pandemia, pero sí empieza a reflejar algunos datos del consumidor argentino que creo que no teníamos, o por lo menos yo no tenía tan en mente, donde, por ejemplo, empiezan a aparecer los nombres de consumo, ¿no? El vegetariano, el vegano,
y bueno, definen un tercer tipo de flexitariano, ¿no? Que está dispuesto a comer carne, pero la puede reemplazar rápidamente, y en realidad hoy consume más en eventos sociales y circunstancialmente. Y cuando uno mira el número que reflejan esos hábitos de consumo, son el 34% de los encuestados, ¿no? O sea, hay un 66% que dice, no, como lo que como, no me reflejo, no me asocio a ninguna cultura de consumo, pero un 34% sí se siente identificado por estos nuevos hábitos de consumo, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer ahí, empezamos a conocer un poquito más este argentino que está consumiendo, que se lleva el 75% de nuestra producción, donde empiezan a haber corrientes de alimentación, donde un 80% respondió que estaba muy satisfecho por el consumo, por la calidad de la carne, pero un 40%, o sea, la mitad de los que están satisfechos están dispuestos a irse si la pueden reemplazar por algo más barato, ¿no? Entonces, de repente, empiezo a pensar que ese consumidor argentino que se comía 70 kilos de carne ya no es tan rehén o fan como lo era en algún momento, y empiezan a ver esos datos que me parece que como cadena tenemos que empezar a tener presente, porque de nuevo, ese 75% de nuestro consumo empieza a tener demandas, ¿no? Había otra pregunta también que le habían hecho sobre las compras, ¿no? Y creo que si hay algo que cambió la pandemia fue todo el tema de la virtualidad y las compras virtuales, y de los que estaban dispuestos a comprar carne o cosas por internet, había una proporción alta de los que estaban dispuestos a comprar cosas por internet que no compraría carne, por ejemplo, porque no confía en que eso pueda estar bien empaquetado, porque no está seguro de que la calidad que le van a vender va a ser buena. Entonces, de nuevo, empiezan a aparecer otros desafíos donde ha habido cambios, o sea, la pandemia generó disrupciones en los hábitos, unas en el de compras, donde aumenta la compra online, y de repente, dentro de todo lo que va a comprar, no va a comprar carne por internet porque cree que no puede satisfacer sus demandas de calidad o inocuidad, ¿no? Entonces también empiezan a aparecer nuevas cosas que como cadena ojalá reaccionemos rápido. Valoro esto de que se esté testeando y indagando atrás de ese consumidor de carne argentino, ¿no? Del asado, y de que le gusta comprar la carnicería para verlo, a ver si continúa con sus mismos hábitos o se van incorporando cosas que tenemos que entender, ¿no? Porque es nuestro principal consumidor. Más allá de la soberanía alimentaria y en la mesa de los argentinos, y de que es nuestro mayor comprador, ¿no? Bárbaro. Muchísimas gracias, Mili. La verdad que las preguntas estuvieron espectaculares, así que ahora invitamos a los locales a ayudarnos a cerrar la presentación. Ahí está, José María, ¿querés habilitar el micrófono? Bueno, Te dejo muchas gracias. todo tuyo el cierre. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias Silvina, muchas gracias ingeniera Sobredo por la charla, la verdad que muy clara, muy buena, y bueno, esperemos que también hayan quedado satisfechos quienes estuvieron participando de esta charla. Quedaremos en contacto porque la verdad que es muy buena la presentación que ha hecho para alguna posterior recomendación o participación con los socios de la Cámara también. Muchísimas gracias. Bueno, Mili, muchas gracias. Silvina. Estás muteada, sí. Estoy muteada. Muchísimas gracias. Ahí ya, si les parece, entonces, les agradecemos los votos muy lindos que nos pusieron en la de finalización, así que se los vamos a hacer llegar a José María. Y a Milagros, desde Coninagro, les agradecemos a todos la participación y el auspicio al IPCBA. Y muchísimas gracias. Si les parece, entonces, quedamos a disposición y le damos cierre a la reunión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Déjame agregar algo más. Gracias por todo, chicas. Agregar algo más. ¿Cómo no? En media horita, a las 12, tenemos otra charla más del ingeniero zootecnista Osvaldo Fernández, que va a dar un panorama de lo que es la ganadería, la integración ganadera en la zona sur de Mendoza. Así que los esperamos también, se pueden pasar a inscribir por la página de la Cámara. A inscribir, no, directamente a entrar, porque ya las inscripciones están cerradas. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, chicas.
Bueno, gracias. Gracias Chao, a nos todos. vemos. Gracias. Adiós. Gracias, muy amable. Gracias, chicas. Realiza tus trámites o pedí tu turno sin moverte de casa. Envía un mensaje de WhatsApp al 2625 60 11 02 o al 2625 59 84 33. Recordá que también podés llamar por teléfono al 0800 266 4239 y resolver todas tus dudas. Sexagal, tu cooperativa.